El año 2021 no ha sido un año más para el colectivo de mujeres y hombres que forman Groden Ecologistas en Acción, ya que se han cumplido 35 años de compromiso en la protección del medio ambiente y en la conservación de los recursos naturales de Baena y la comarca. Ahora, desde Groden Ecologistas en Acción, afrontan nuevos retos y otra nueva etapa con la misma ilusión que cuando comenzaron su andadura entre los años 1986 y 1987. Entonces, este incipiente grupo de voluntarios y voluntarias amantes de la naturaleza rebosaban bisoñez y optimismo. Ahora, algunos de aquellos y aquellas jóvenes ya peinan canas, pero continúan involucrados con el mismo optimismo y la misma ilusión en el objetivo de conseguir mejorar el planeta, a pesar de que la situación no es precisamente la mejor, con una pandemia que remite, pero que sigue amenazando a toda la ciudadanía y a una biodiversidad cada vez más debilitada. Comenzaron con las siglas de Groden, Grupo para la Observación, Defensa y Estudio de la Naturaleza, pasando posteriormente a integrarse en la CEPA, la Confederación Ecologista Pacifista de Andalucía, y actualmente desarrollan su actividad dentro de Ecologistas en Acción. Porque Ecologistas en Acción se funda el 9 de diciembre de 1998. Y hoy en día tiene 34.000 miembros y además tiene 300 asociaciones ecologistas en toda España. Pero nosotros empezamos formando parte de la CEPA, Confederación Ecologista Pacifista Andaluza, desde el año 1981. Yo estaba estudiando cuarto de biológica cuando empezó en mi interior a crecer la idea de constituir, de formar, de crear, de fundar un grupo ecologista. Entonces existían los Amigos de la Malvasía en Soñar y fue a partir de ese grupo al que yo todavía pertenezco, pues cuando con esa idea vinimos a Baena y confrontamos a un grupo de jóvenes, por entonces teníamos 17, 18 años, pues el formar un grupo ecologista. La gente no entendía lo que era la ecología, nosotros mismos tampoco teníamos una idea demasiado clara, pero queríamos defender el medio ambiente. En aquellos momentos Groden nace con la idea fundamentalmente de iniciar un camino hacia la defensa de lo que es la naturaleza, de lo que son los animales y las plantas. Poco a poco fueron incorporándose miembros de diferentes tipos, hombres, mujeres, gente más joven al grupo ecologista y empieza a formarse lo que se llama una idea más ecopacifista, más social, más sociocultural de lo que es la ecología. A lo largo de estos 35 años han pasado muchas cosas desde su primera y gran conquista, que fue paralizar en el verano de 1986 la corta y desmonte del único bosque de ribera que existía en el río Marbella. Bueno, si hacemos un breve repaso de la historia del colectivo, es verdad que, aunque la gente no lo sepa, hemos conseguido por decirlo de manera, alguna victoria, algunas luchas que empezamos en los primeros años sobre todo, las fuimos revirtiendo y al final pues se han conseguido bastantes cosas. La gente, por ejemplo, no sabe que en el año 86 había una empresa de madera que estuvo por esta zona y quería cortar, le gustó la madera y la madera era buena, y quería cortar el único bosque de taraje que queda de árboles de ribera que queda en el río Marbella, un poquito más arriba de la ermita, que es casi 1 kilómetro de bosque de ribera. Estamos hablando del año 86, cuando no había legislación prácticamente ninguna, muy poca de medio ambiente, y nos encontramos en aquel momento ¿qué hacíamos? Bueno, pues lo primero que se nos ocurrió fue consultar a la incipiente agencia de medio ambiente que había en aquellos años de la Junta de Andalucía. Nos asesoraron bastante bien para dar los pasos que teníamos que hacer para frenar esa corta de árboles que se querían llevar, y lógicamente convencimos al ayuntamiento en aquel momento que había
al delegado de urbanismo y de medio ambiente y conseguimos que no le diera permiso. Eso es una cosa que la gente ahora mismo no la desconoce, y después de tantos años, bueno, pues tenemos ahí un bosque de ribera que está entre término de Baena y ya empezando el Luque, que hemos podido conservar, ¿no? Además se conserva relativamente bien para dentro de lo que es el contexto. Después, en 2002, se movilizaron en una campaña contra la apertura de una cantera de áridos que amenazaba con destrozar gran parte de la Sierra de Baena y que, gracias a la determinación en sus protestas, finalmente fue detenida. Otra victoria que yo considero importante que tuvimos, esa tuvo más repercusión en los medios, fue pues cuando conseguimos paralizar la cantera que querían abrir en la Sierra de Baena. Estamos hablando del año 2000, 2001. De hecho empezaron a trabajar en una cantera en una zona de las pocas zonas que quedan de monte mediterráneo en el término de Baena. Atrás quedó también la paralización en el año 2004 del vertedero de residuos peligrosos que pretendían construir en plena campiña de Baena y contra la que hicieron una fuerte y firme campaña de oposición. También conseguimos, a través de gente que nos asesoró, y de verdad ahí sí es verdad que hubo una campaña, digamos, en la prensa bastante fuerte contra esa apertura de esa cantera, también conseguimos en un pleno del mes de, creo que fue de julio y de agosto, paralizar esa cantera. El pleno del ayuntamiento no le dio permiso de obras tampoco a esa cantera y a día de hoy, bueno, pues se mantiene aquella zona relativamente en buen estado de conservación. Luego hay otro hito, creo yo, desde el grupo ecologista, bastante importante, que fue paralizar el vertedero de residuos en el año 2004 que una empresa, en este caso la empresa Tarmés, quería colocar en la zona, aquí en la campiña de Baena, precisamente más cerca de los pueblos de la campiña como Bujalance o como Valenzuela y lejos de Baena, ¿no? Entonces, pero dentro del término. También hicimos una campaña de protesta bastante importante, junto con mucha gente de fuera, hay que reconocerlo. Yo siempre he dicho que la gente de fuera puso, digamos, un poco la fuerza y las voces y la bronca, por llamarlo de alguna manera, y nosotros, pues a través de un trabajo un poco silencioso, pero siempre llevando, por ejemplo, la coordinación de aquella plataforma, pues conseguimos darle la vuelta a la cosa, conseguimos que la consejería no le diera permiso, que le pusiera unas condiciones técnicas que eran casi inviables para la empresa y tuvo que desistir de hacer un vertedero de residuos peligrosos aquí en Baena. Y además de todo esto, no han cesado en su labor de vigilar y denunciar prácticas perjudiciales con el medio ambiente, como la rotulación de terrenos forestales, la contaminación de ríos y arroyos, la proliferación de vertederos clandestinos, la caza ilegal de especies protegidas y, por desgracia, un largo etcétera de amenazas contra nuestro entorno natural. Una labor que no cesa, por lo que también es de justicia repasar otros logros que se han conseguido durante estos 35 años, como frenar la pérdida de la biodiversidad en algunos espacios naturales que estaban muy degradados, como por ejemplo el paraje de la Ermita de los Ángeles. Desde Groden Ecologistas en Acción se han optimizado las repoblaciones forestales al gestionar ellos mismos su propio vivero de árboles y se siguen aportando plantones de diferentes especies a los agricultores y a los centros de enseñanza que lo solicitan. En primavera se puede adivinar en el cielo de Baena la inconfundible silueta del cernícalo primilla, gracias al exitoso proyecto de mantenimiento de sus poblaciones migrantes, tanto en el silo como en los campanarios de nuestras iglesias y otros rincones elevados del casco histórico de nuestra localidad. Otro de los proyectos que me fascinó mucho fue un programa que no conocía además, que me presentaron. En ese momento fue el programa del hacking del silo de Baena relacionado con el cernícalo primilla, que además este año se cumplen 10 años desde que se empezó a trabajar con ese programa. Yo tenía especial interés sobre todo porque era una especie que ha tenido siempre mucha relación culturalmente con las zonas rurales y que por desgracia, pues como está pasando con la mayoría de las aves esteparias que tenemos por esta zona y por toda Andalucía prácticamente,
está sufriendo una fuerte regresión. Entonces, es un programa que se da mucho a la participación. Básicamente consiste en recoger los pollos que se van cayendo de los nidos y se intenta recuperar mediante unas cajas nidos en el silo de Baena, y a partir del cual se ha podido crear una colonia, estamos hablando de más, la colonia del silo de Baena, de la colonia más importante que tenemos en la provincia de Córdoba, y es muy interesante además por eso, lo que decía de la participación de la gente, de cómo todos los años llaman personas diciéndonos que tienen pollos en su casa, que vayamos a por ellos para recogerlos y para intentar darle una salida. La verdad que prácticamente casi el 90% de los pollos que se recogen tienen salida. A día de hoy estamos hablando de un proyecto que tiene pues más de 20 parejas todos los años reproductoras y una media de más de 60 pollos todo el año. Es decir, que estamos hablando de un proyecto muy importante que me apasiona realmente. La recuperación, conservación y protección de la rica biodiversidad de las lagunas del término municipal de Baena ha sido otra reivindicación constante en el día a día de esta organización, así como su apuesta firme por la agroecología con la creación y dinamización de los huertos sociales y ecológicos en la zona del Zambullo, o más recientemente, la reparación y mejora de las fuentes históricas de Baena, sin olvidarnos de su incesante labor de educación ambiental llevada a cabo año tras año con el alumnado de los diferentes centros educativos de Baena. Que después de muchos años que llevamos trabajando en la conservación de los humedales y de las lagunas de Baena, y sobre todo en la laguna del Cortijo Viejo, que ha sido una de las lagunas más sacrificadas y las que han hecho más barbaridades, como canalizaciones de agua, han tapado los desagües, han hecho rellenos de tierra. El otro día me comentaban desde la consejería que la empresa, en este caso la empresa de Cortijo Viejo, que es la que explota la zona aquella de regadío de olivar, tiene que restaurar la laguna. O sea, al final hemos conseguido que el caso lo llevamos en principio a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba, nos ha dado la razón, ya hay un informe de la Fiscalía que dice que la laguna tienen que restaurarla, y también la autorización ambiental unificada del proyecto de regadío también exige, para legalizar ese proyecto de regadío, también exige que la empresa esta restaure, y en este caso los dueños restauren la laguna del Cortijo Viejo. Es una cuestión que todavía no está, digamos, plasmada, pero bueno, que ya no, las noticias que nos han dado son esas, ¿no? Fundamentalmente el tema de la laguna de Baena, sobre todo ese trabajo que se estaba haciendo desde el grupo por la información, por la sensibilización principalmente, por hacernos llegar qué es lo que está ocurriendo con estos ecosistemas, que realmente son ecosistemas muy delicados, a pesar de que tendríamos que mirar mucho más de ellos porque son a nivel de biodiversidad los que más riqueza tienen, pero son los más castigados también. Entonces yo estaba interesado principalmente en esta temática, todo lo que estaba haciendo el grupo en este sentido. Bueno, pues yo llevo en Ecologista Nación prácticamente más de la mitad de mi vida, como aquel que dice, aunque no soy socio fundador, puesto que cuando se crea Groden yo tenía apenas 14 años, pero sí recuerdo en aquel momento como poco después ya estaba pues participando en las actividades extraescolares que organizaba Javi Sánchez, por ejemplo, en Safa, o incluso también recuerdo nítidamente cómo se llegaba a Curro y quedábamos pues los fines de semana para las primeras salidas ornitológicas y ver un poco pájaros con sus prismáticos en el arroyo Marbella. Y básicamente pues desde entonces he estado obligado en mayor o menor medida con... Hemos visto la necesidad de la implicación individual y social de cuidar el medio, de la importancia que tiene el medio en el que vivimos todos, y pues empezamos nuestro bagaje, participando en actividades de colegios, con talleres, con los nenes pequeños, actividades con las mujeres también,
porque desde un concepto de ecología amplio fuimos dando pasos hacia el ecopacifismo, hacia la ecología interior, igual que tenemos que cuidar el medio ambiente fuera de, también creemos que es importante mirar hacia adentro, ese concepto de ecología interior. Un recorrido apasionante en el que han sido numerosas las entidades y personas que han colaborado con Groden Ecologistas en Acción durante estos 35 años de existencia. Una aportación imprescindible que desde Groden Ecologistas en Acción quieren agradecer sinceramente. Lo que ha supuesto mi experiencia con el grupo ecologista durante prácticamente 15 años. Empecé desde siendo un adolescente, un poco como niño, pero bueno, ahora ya de adulto, pues la verdad es que echando la vista atrás me llevo un amplio bagaje relacionado con la concienciación del medio. Ahora soy más consciente del medio que me rodea, soy también consciente pues, de la amenaza y de la importancia de nosotros como ciudadanos implicarnos en la conservación del medio natural, y entre otras cosas también ha supuesto pues, una auténtica iluminación en mi carrera profesional, por supuesto que estudié la licenciatura en Ciencias Ambientales y actualmente desarrollo mi trabajo como profesor de Biología y Geología, con lo cual también las posibilidades y la apertura de miras que me ha dado la implicación con el grupo también se ha visto enriquecida en mi labor profesional. Para mí, pues, amistad, para mí descubrir pues el valor de la naturaleza, la importancia de la paz a nivel mundial. Aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie, es una frase que se utiliza mucho, pero que desvela muy bien este camino común que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que no es mi realidad solo, ni mi país, ni mis circunstancias, es la realidad global. Desde siempre he entendido que aunque son muchas las causas nobles por las que de alguna manera podemos trabajar y dedicar parte de nuestro tiempo libre en crear pues, un mundo mejor, siempre he entendido que lo que es la conservación del medio ambiente, el preservar el medio que nos ha tocado vivir como mínimo igual que no lo hemos encontrado a las generaciones venideras, entendía que era una de las causas más justas y más importantes. Y ese es el motivo por el que yo estoy en Groden ahora, vamos, Ecologistas en Acción. En mi caso no es el motivo ni que me gusten mucho los animales o me guste mucho el campo, es más, yo siempre me he dedicado más, soy más urbanita en este sentido, siempre me he dedicado un poco más pues, a todas las cuestiones pues, más de ordenador, de diseño, de carteles, de gestión de proyectos y demás. Entonces no es, de alguna manera se ve que el ecologista pues, o el activista medioambiental pues, tiene que ser la persona que está todo el día en el campo. En mi caso no es así, sino que quizá la característica fundamental no es tanto la afición a lo que te gusta, sino el entender que el principal problema que hoy en día tenemos como sociedad pues la preservación del medio ambiente. Ha supuesto pues amistad, mucho trabajo en sí, ¿no? El tiempo libre pues lo dedicaba a una manifestación, a lo que podía buenamente, y a concienciar a la gente dentro de lo posible, porque es que como no cuidemos de la naturaleza, pues no, es que es el medio más importante que tenemos.
Yo estaba estudiando trabajo social, ¿no? y bueno, vi una oportunidad de empezar a tomar contacto con una realidad de cosas que nos enseñaban en la carrera, ¿no? Lo que es la participación comunitaria, lo que es el voluntariado, ¿no? Todo eso eran conceptos para mí, ¿no? que tenía que probar en la realidad, ¿no? Tener experiencia sobre ello. Entonces empecé a asistir a las reuniones del grupo, ¿no? En principio yo estaba allí muy perdida, ¿no? Porque yo no sabía de ecología, pues más que lo que podemos oír todos en la televisión, ¿no? O en la radio. Sabía de la existencia del grupo, pero yo no tenía mucho conocimiento. Así es que yo estaba allí escuchando anonadada, ¿no? A Curro, a Pepe, a Javi, a Manolo, bueno, todos los históricos del grupo, ¿no? Cándido, que personas expertas, cada uno sabían mucho de algunas cosas, ¿no? Pero yo, bueno, en aquel momento escuchando mucho, ¿no? y aprendiendo mucho. La verdad que ha sido toda una experiencia enriquecedora a nivel personal, a nivel también laboral. Me ha ayudado mi iniciativa por inclinarme a la pertenencia de dicho grupo, fue pues principalmente de la mano de los miembros fundadores, como Francisco Ordóñez, Francisco Javier Sánchez Cañete, por supuesto la gran labor de Cándido Rodríguez Navarro y de mi hermano Manuel Cortés, que él sí lleva un poco, bastante más tiempo perteneciendo al grupo, y fue esos hechos los que me llevaron pues a también emprender el camino del ecologismo. Un agradecimiento con una mención especial a la figura irrepetible del compañero Cándido Rodríguez Navarro, fallecido en el año 2013, cuya contribución y aportaciones al cambio de la filosofía del grupo ha sido clave en su consolidación como organización, así como su persistencia, su sabiduría y su capacidad. Aportaron infinidad de aptitudes y valores a este colectivo. No quiero olvidarme, en estas primeras palabras que van a ser también muy breves, de mi compañero Cándido Rodríguez Navarro, que aunque se incorporó hoy fallecido, y lo sentimos todos en el alma, en nuestro interior, pero está su espíritu con nosotros, de hecho ahora está conmigo. Entonces, él inició con su esposa Ángela y después con sus hijos lo que es esa idea un poco más ecopacifista. El encuentro con personas a las que llevamos en el corazón, siempre las llevaremos, unos que no están, otros que se han ido para siempre, otros que se han ido por circunstancias de trabajo a otras ciudades. Desde Groden Ecologistas en Acción se quiere poner en valor y reivindicar la aportación y el compromiso de los ciudadanos en todo aquello que nos rodea y nos afecta en nuestra vida. Por eso, en la actualidad, los movimientos ciudadanos son más necesarios que nunca para llegar a una verdadera democracia y a una participación real en la toma de decisiones de quienes nos gobiernan. Groden Ecologistas en Acción no descansa nunca, conocedores de lo que se cierne sobre nuestro planeta con el expolio de los recursos naturales y los derechos humanos. Una triste situación que nos puede parecer lejana, pero que no lo es tanto, ya que también se encuentra en nuestro entorno más cercano, por lo que el futuro sigue siendo ecologista. Y con esa esperanza, desde Groden Ecologistas en Acción, se quiere construir otro mundo, donde primen las personas y el medio ambiente por encima de la economía de mercado y en el que se respete la naturaleza y se construyan espacios de paz.